Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a terminar con la primera parte de la introducción a Cortex y vamos a ver algunos de los temas que realmente nos interesan, entre los cuales está la finalización de la arquitectura, la presentación de algunas de las características fundamentales que tiene Cortex y que rompe con la historia de los anteriores microcontroladores de 32 bits que teníamos. Y vamos a hablar un poco de todo esto vinculado con nuestro STM F401. ¿Qué es el núcleo de Cortex, lo más importante que tenemos? Lo más importante que tenemos. Decíamos que de las cosas más importantes que tenemos es que al concepto de microcontrolador se le incorpora la unidad de procesamiento digital de señales. Lo que tiene la unidad de procesamiento digital de señales es la capacidad de multiplicar y sumar en una sola instrucción. Siempre refresquemos la idea de que un filtro digital lo que hace es un conjunto de productos que son productos de coeficientes que fueron obtenidos por medio de, por ejemplo, MATLAB o alguna otra herramienta similar. Por las muestras que se han tomado, se multiplican coeficiente por muestra y se van sumando, y eso nos permite obtener el valor instantáneo de la señal de salida filtrada, ya que los coeficientes que estamos utilizando fueron obtenidos de acuerdo con una cierta especificación. Vamos a hacer un filtro paso abajo con determinada atenuación fuera de banda, con una frecuencia de corte superior de tal valor. Eso lo ingresamos en alguna herramienta que nos permita calcular los coeficientes. Esos coeficientes los ponemos en memoria del microcontrolador, habitualmente en memoria flash, y ahí empezamos a hacer los productos. Y hay que hacer los N productos. Supongamos que tenemos un filtro de 128 etapas. Bueno, hay que hacer 128 productos y 127 sumas antes de que entre una nueva muestra, porque cuando entre una nueva muestra hay que tirar la muestra más vieja, en lo que llamaríamos un buffer circular, y tenemos entonces exigencias de tiempo. Cortex M4 incorporó el procesamiento digital de señales para hacer ese tipo de operaciones en un solo filtro. De manera que si lo ponemos en un loop, bueno, se realiza toda esa secuencia de operaciones buscando resolverlo en el menor tiempo posible. Aparece también una unidad de punto flotante. La unidad de punto flotante es opcional, de acuerdo con la arquitectura, pero en la práctica hoy en día todos los microcontroladores Cortex M4 tienen la unidad de punto flotante, que me permite trabajar en lo mismo que estábamos diciendo recién, pero teniendo en cuenta magnitudes que pueden cambiar desde valores muy grandes hasta valores muy chicos, es decir, rango dinámico muy amplio, y para eso utilizo la unidad de punto flotante. La unidad de punto flotante es útil, pero hay que tener en cuenta primero que los tiempos de ejecución no son los mismos tiempos de ejecución que para una instrucción común, sino que tarda más tiempo y requiere un soporte especial que habitualmente se obtiene con las bibliotecas que nos dan los fabricantes para trabajar con este microcontrolador. ¿Qué objetivos teníamos? Bueno, se optimiza para trabajar en un solo ciclo. ¿Qué quiere significar trabajar en un solo ciclo? Tecnológicamente, la memoria flash es mucho más lenta que el microcontrolador estándar tradicional. Es decir que en los microcontroladores más viejos,
había que frenar al microcontrolador porque no daba, cuando accedía a la memoria de código, es decir, a la memoria flash, el contenido de la memoria no se volcaba en el tiempo que lo esperaba el micro. Por lo tanto, la única alternativa que hacer no era posible acelerar la memoria, había que frenar el micro. Eso se llama introducir wait states, introducir ciclos de espera, de demora, lo cual hacía que podíamos tener un micro recontra poderoso, pero cada vez que iba a buscar un código de operación se lo frenaba. En la arquitectura Cortex, en el Cortex M, se incorporó un acelerador de memoria flash, que lo que tiene es algo bastante sencillo de entender. La memoria, en lugar de estar ordenada a nivel de bytes, está ordenada a nivel de 128 bits. Es decir, 0, 31, 127. Es decir, que esto representa 4 códigos de operación. 4 códigos de operación de 32 bits. Con lo cual, lo que se hace es, cuando se efectúa una lectura de memoria, se lee, de memoria flash, se leen 4 códigos de operación. De manera que tenemos tiempo de sobra para leer el próximo paquete de 128 bits, de manera que voy utilizando cada uno de estos códigos de operación, los voy ejecutando y voy preparando la lectura de otros 128 bits. De manera que no tengo que estar esperando. Espero solamente la primera vez y a partir de ahí se van leyendo de forma secuencial los 128 bits y tengo 4 códigos de operación, tiempo de sobra como para poder leer el próximo paquete sin tener que esperar ni hacer ningún tipo de demora. Eso significa optimización para lectura con un solo ciclo de reloj. ¿Queda clara la idea cómo es? Es decir, en lugar de tener que ir a buscar un libro a la biblioteca por cada tema que quiero leer, voy y me traigo 4 o 5 libros de un saque, los tengo arriba del escritorio y de esa manera gano tiempo. Ese es el mismo concepto. El sistema de interrupciones se ha optimizado y es determinístico con baja latencia. El concepto de latencia quiere significar el tiempo que se tarda desde el momento en el cual aparece un pedido de interrupción hasta el momento en el cual atiendo esa interrupción. Lo que se busca es minimizar el tiempo de demora entre que aparece una interrupción y es atendida. ¿Qué significa que es atendida? Que entramos a ejecutar la rutina de atención de interrupción. Se optimizó el hardware, después vamos a hacer una pequeña comparación con otras familias de microcontroladores, la A y la R. ¿Vieron los videos que recomendé? Primero, ¿entendieron el inglés que hablan? Digamos que los videos que vamos a proponer, varios, buscamos que sean hablados en inglés entendible. El inglés de Inglaterra, de Gran Bretaña, me parece a mí que es más fácil de entender que el americano, y ni hablar que el indio. El indio es terrible, es gutural, es muy difícil de entender. En general, los videos que vamos a ir dando para ir acelerando las clases están en inglés. Bueno, buena parte de esta clase de hoy está sacada del primer video, que dura 44 minutos. La clase que viene vamos a usar parte de lo que se da en el segundo video de 20 y pico minutos y le vamos a agregar otro video más. Bueno, en base a eso, perdón, ¿les parece bien ese método de ver videos con anticipación? Bueno, decimos entonces que hacemos que las interrupciones sean con baja latencia, lo cual significaría tiempo de respuesta acortado, y que nos aparece una interrupción distinta a todas las conocidas, que es la interrupción no enmascarable. Como el nombre lo indica, significa que no se la puede frenar. El concepto de enmascaramiento viene de larga data. No se la puede frenar, se utiliza para eventos catastróficos. Por ejemplo,
un corte de energía. Aprovechamos un detector de que marca que se está cayendo la energía para disparar, para generar una interrupción no enmascarable, que se guardará en la rutina de atención de esa interrupción no enmascarable. Todas las interrupciones nos va a requerir media clase completa más adelante, en un par de semanas. Entonces decíamos que la interrupción no enmascarable, la rutina de atención lo que hace es guardar en algún medio no volátil los datos importantes. Medio no volátil puede ser memoria flash, o también puede ser que vamos a ver que el microcontrolador tiene 80 bytes de memoria soportada, memoria estática, RAM, soportadas por la pilita que lleva el reloj de tiempo real. Con lo cual, podemos guardar datos en esa memoria y que queden hasta tanto se recupere la energía, retomemos los datos, por ejemplo, los valores de venta de una caja registradora, y se sigue normalmente. Entonces, la interrupción no enmascarable es una novedad orientada justamente a sistemas como los que se van a trabajar con los Cortex-M. Multiplicamos y dividimos en un solo ciclo, perdón, multiplicamos en un solo ciclo y dividimos por hardware. Y hay que aclarar, multiplicar en un solo ciclo es importante. Si multiplicamos 32 bits por 32 bits en un solo ciclo, gran avance de la tecnología. Y dividimos por hardware. Ahí no decimos que dividimos por hardware en un solo ciclo. El algoritmo de división es mucho más complejo que el algoritmo de multiplicación, y por lo tanto es una novedad importante introducir lo que se haga por hardware, pero suele tardar, depende también de la implementación, entre 5 y 7, típicamente 6 ciclos de reloj. Pero se hace por hardware. Antes había que utilizar una función división. Y recuerden, y esto es importante que traten de grabárselo, todas las soluciones por hardware son mucho más rápidas de implementar, de ejecutar, que por software. ¿Sí? ¿Puedo hacer yo una función que sea división? Sí. Voy a tardar mucho más tiempo que si la implemento en hardware. Tiene dos cosas bastante interesantes. La primera de ellas es que trabajando con la idea de memoria, tratamos de optimizar todo lo que sea memoria. Va a aparecer un modo de trabajo en el cual se MP3ean, no sé si utilizamos la clase anterior la idea, se MP3ean los códigos de operación, y vamos a ver en un rato qué significa MP3ear los códigos de operación. El microcontrolador siempre adentro es de 32 bits. Entonces, si me viene un código de operación de 16 bits, internamente lo voy a expandir a 32 bits. Por supuesto, como pasa con MP3, voy a perder cosas. Por otro lado, nos permite trabajar con datos no alineados. Datos no alineados, lo habíamos visto, significaba que los datos no tienen que empezar en una posición de memoria múltiplo de 4. Es decir, que no necesariamente tenemos que... no necesariamente todos los datos tienen que 0 a 31. Podemos hacer que en la posición de memoria M1 tengamos una palabra de 32 bits, que en la posición de memoria subsiguiente tengamos una variable de 16 bits, más una variable de 8 bits, esto sería la variable 1, la variable 2, la variable 3. Y que la variable 4, y esto es lo novedoso, de 32 bits, aparezca de esta manera. El programador no se entera, porque es totalmente transparente para el programador, la forma en la cual se han ido creando y guardando las variables. Pero, y siempre hay un pero, si bien el microcontrolador está preparado para poder resolver esa lectura de variables que están no alineadas, me parece que el concepto, la palabra no alineado
es bastante ejemplificativa. La variable 4 no está alineada. La variable 1 está alineada. A diferencia de otros microcontroladores, Cortex-M me permite trabajar con variables no alineadas. Pero, y siempre hay un pero, el precio que se paga es que yo para leer la variable 4 no la voy a poder leer en una sola lectura. Primero voy a tener que leer esta parte, que va a ser la parte más baja, y luego esta otra parte, estos otros 3 bytes. El usuario no se va a dar cuenta porque no le va a saltar ninguna advertencia, pero el tiempo de ejecución de la lectura va a ser distinta para la variable 1 que para la variable 4. Y eso va a tener consecuencia en lo último que vamos a ver en esta noche. Es decir, que vamos a ver que el tiempo que tarda en ejecutarse la instrucción va a depender en ese caso que la variable esté alineada o no esté alineada. Recuerden esto para dentro de una hora. Por otro lado, también nos permite hacer manipulación de bits. La manipulación de bits quiere significar que voy a poder manejar líneas de puertos de entrada-salida, como si fueran bits, como si fueran flags, posiciones de memoria que las voy a utilizar como flags, dentro de los registros de los temporizadores voy a tener algunos flags que van a ser manejados a nivel de bit. Por ejemplo, un timer. Yo voy a tener una indicación de arrancar el timer, un bit. Para el timer, un bit. Cambiar de estado la patita 5 del puerto 2, un bit. Eso es lo que llamamos manipulación de bits. Anteriormente, lo que se hacía era leer el puerto, enmascarar, ya sea con una AND o con una OR, según lo que quería era poner un 1 o un 0, o con una OR exclusiva si lo que quería hacer era cambiarlo, con ese bit en particular que quería cambiar y escribirlo. Lo cual es un plomazo. Es ineficiente y aparte es una operación no atómica. Atómico significa indivisible. Entonces, si a mí me aparecía, por ejemplo, cuando estoy leyendo un puerto de entrada, me aparece una interrupción que me cambia algo de la variable que estoy leyendo, cuando escribo, me cambió el valor, digamos que no hay consistencia. Leo algo, lo estoy modificando, en el momento me aparece una interrupción que modifica el puerto por la suya. La interrupción es un evento totalmente asincrónico, impredecible, y modificó algo sobre el puerto de salida, y yo le paso por encima cuando escribo, cuando terminó la rutina de atención de interrupción, y escribo el valor que me estaba modificando yo en el momento en el cual apareció la interrupción. Con lo cual, lo que hacemos nosotros acá es hacer aparecer la manipulación de bits. Funciones, digamos, instrucciones que son equivalentes de una manera medio retorcida, producto de que es arquitectura RISC, pero lo que en otros microcontroladores, para quien tenga experiencia con los microcontroladores de 8 bits, bit set o bit clear. Es decir, modificar un bit en una operación atómica. Y por último, thumb2 es el modo en el cual voy a poder intercalar instrucciones de 16 bits y de 8 bits. Y lo vamos a ver en un rato en detalle. Todo esto está optimizado en Cortex-M para trabajar con memoria en forma muy eficiente. ¿Qué más? Tenemos modos de muy bajo consumo. Cortex-M, a diferencia de Cortex-A, que Cortex-A está pensado para los teléfonos y para las tablets, en que tengo esas baterías machazas. Disculpe, ingeniero. Sí. Debería llevar para abajo el analizador lógico. Todo tuyo. Llévalo. Espacio publicitario de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Bueno, está ahí en el... ¿Sabes cuál es? Tenés que llevar... Las puntas Están ahí arriba.
Fin del paso publicitario. A diferencia, decía que los Cortex A, que pueden llegar a tener baterías importantes, de 5.000 mAh, acá estamos pensando con equipos alimentados por pilas, equipos portátiles con bajo consumo. Entonces, Cortex M se optimizó para eso. Bajo consumo, modos de muy bajo consumo, en los cuales lo habíamos mencionado cuando hablamos del PLL de la clase pasada. Bueno, acá tenemos modos de muy bajo consumo, en el cual lo mato al microcontrolador. Consumo nanoamperes. Pero matarlo significa que paro hasta el oscilador. Con lo cual, para retomar el funcionamiento, tengo que arrancar el oscilador, esperar que el oscilador se estabilice, lleva mucho tiempo. Pero de cualquier manera, está pensado para trabajar en muy bajo consumo. Tiene incorporado, como eso también lo habíamos visto cuando vimos herramientas, la parte de depuración dentro, en la cual tenemos single SWD y JTAG, la posibilidad de hacer watch points y poder analizar posiciones de memoria, toda la parte de debugging incorporada. Fue pensado para trabajar en lenguaje C, desde el vamos, con lo cual puedo llegar a generar rutinas de atención de interrupción, de atención de excepciones en forma genérica, las puedo trabajar directamente en C, sin necesidad de trabajar en Assembler. El Assembler no hay que odiarlo ni olvidarlo, pero hay cierto tipo de aplicaciones en las cuales requiero que la respuesta del microcontrolador sea muy baja en tiempo, y bueno, tendré que toquetear lo que me hace el compilador para optimizarlo con Assembler. Está pensado para trabajar con sistemas operativos, fundamentalmente, y eso lo vamos a ver desde el vamos, para trabajar con un modo supervisor y un modo usuario. Es decir, lo típico, lo mínimo que le vamos a pedir a un sistema operativo. Es todo un capítulo lo que vamos a dedicarnos a sistemas operativos. Mapa de memoria fijo, lo habíamos visto, tenemos un mapa que va desde 0 hasta 4 GB, en el cual tenemos zonas reservadas para memoria flash, zonas reservadas para memoria RAM, zonas reservadas para memoria externa, para periféricos, etc. Bueno, eso significa que esa zona de memoria flash, ahí tiene que ir flash, no puede ir otra cosa. Esta zona reservada para periféricos, ahí van periféricos, no podía haber ninguna otra cosa. Eso es lo que se llama mapa de memoria fijo. Y después la operación atómica de bits que habíamos mencionado recién, que lo vamos a llamar bit banding. Es un caso especial. Las instrucciones, la arquitectura es de 32 bits, es decir, los registros internos son todos de 32 bits. Los bases internos son de 32 bits. Y para evitar, como pasa con los compiladores que definen, los compiladores C, a medida que van cambiando el tamaño de palabra de datos, van cambiando la asignación de lo que es un char, lo que es un integer, lo que es un double integer. Nosotros, para no entrar en esa discusión, lo que decimos que de aquí en más, byte serán las variables de 8 bits, half word serán las variables de 16 bits, y word serán las variables de 32 bits. Entonces, nada de char, integer, sino que estas van a ser las definiciones que vamos a tener. El repertorio de instrucciones de ARM es de 32 bits, pero existe una opción MP13 que se llama thumb, pulgarcito, pulgarcito, y thumb2 es una combinación de modo 32 bits y 16 bits. Después vamos a ver un gráfico que lo aclara, creo que bastante bien. Entonces, thumb2 es una mejora de lo que existía anteriormente, que era un mundo de 32 bits y otro mundo separado de 16 bits. Y que para pasar de un mundo al otro había que tomarse un bondi, es decir, que se tardaba tiempo. Hay algunos que tienen una extensión Java, que se llama Yacel, que permite ejecutar applets de Java. Digamos que
dentro del microcontrolador se ejecutan applets de Java, lo cual es ventajoso para cierto tipo de aplicaciones, fundamentalmente las que tienen que ver con video y con comunicación. Sí. ¿Esa extensión es hardware o es software? Hardware. Sí, sí. Y de hecho, vamos a ver que hay un... No es para todos, sino que hay algunos microcontroladores que tienen la extensión Java y que en la palabra de status aparece un flag que se llama J, justamente para indicar que tiene la opción Yacel y hay que activarla, prenderla. Dentro de lo que es un Cortex M, tenemos dos partes bien definidas. La parte que nos fija ARM, que es el núcleo, la parte de debugging y el controlador de interrupciones, y la parte que fija el fabricante, que son los periféricos, la memoria, entrada, salida, clock y reset. La arquitectura Cortex, acá lo que tenemos es, esto sería el Cortex. En particular, vamos a expandir este pedacito que dice núcleo Cortex. ¿Qué es lo que tenemos en el núcleo Cortex? Tenemos la parte de ETM, que es Embedded Trace Macro Cell, que es una parte optimizada como para ir adquiriendo datos durante la ejecución para poder hacer el debugging y el seguimiento. Nuestro microcontrolador, nuestra versión de microcontrolador lo tiene incorporado. Después el controlador de interrupciones, lógica de control, la unidad aritmético lógica de 32 bits, la parte de interfaz para las instrucciones y la parte de interfaz para los datos. Esto forma parte entonces de el microcontrolador. Esto es la expansión de esto. Acá tenemos una, que lo vamos a ver ahora expandido, la unidad de protección de memoria. Aquí aparece en línea de puntos porque la unidad de extensión de memoria para Cortex M4 es opcional. En la práctica, hoy en día es mandatoria, es obligatoria. ¿Para qué sirve la unidad de protección de memoria? Anticipando lo que vamos a ver más adelante. Para asignarle a las distintas tareas. ¿Qué es una tarea? Es una función. Por ejemplo, barrido de teclado. Otra tarea será actualización de display, otra tarea será lectura de puerto serie. Bueno, cada una de esas tareas va a tener asignada una zona de memoria. Entonces, esa zona de memoria, que se la va a asignar el sistema operativo cuando cree las tareas, esa zona de memoria es propia y exclusiva, salvo que se indique lo contrario, de esa tarea. Con lo cual, si esa tarea, por un error, por una eventualidad no analizada, trata de escribir fuera de esa zona, se va a generar una excepción. Es decir, si trata de escribir sobre la zona del sistema operativo o de otra tarea, se va a generar una excepción. Vendría a ser una alarma, un mazazo. En la rutina de atención de esa excepción se va a ver por qué cuernos la tarea quiso escribir en una zona de memoria que no tenía habilitada. Se va a tratar de corregir y eventualmente se va a eliminar esa tarea. Cada tarea tiene una zona de memoria, con lo cual, al asignar una zona de memoria a cada tarea, estamos automáticamente protegiendo todo el resto del universo. Lo cual es óptimo para sistemas operativos. Entonces, esa es la unidad de protección de memoria. Tenemos el Embedded Trace Macro Cell, que habíamos dicho que es la parte de debugging optimizada para hacer el seguimiento. Y acá nos va a aparecer, y lo vamos a ver en detalle, lo que se llama la Bus Matrix. Bus Matrix es lo que sería, en un circuito impreso multicapa, tener las vías, es decir, los through hole, movibles, desplazables de acuerdo con cada instrucción que querramos ejecutar. Con lo cual, y esto es dinámico, con lo cual yo puedo, por ejemplo, conectar directamente, paréntesis, cuando yo vi por primera vez, hace muchos años, la arquitectura de la memoria de un Cortex M, digo, estos tipos son salames, porque ¿por qué toman, en lugar de poner, por ejemplo, los 96K de memoria RAM
todo en un paquete, lo van poniendo en varios paquetitos. No, está hecho con mucho criterio. El salame, obviamente, era yo, porque está hecho con el criterio de que cada uno de esos paquetes de memoria los puedo asignar a una actividad en particular. Por ejemplo, puedo tomar un pedacito de memoria, de esos bloques de memoria, y decir que el conversor analógico a digital me escribe directamente en ese bloquecito de memoria, utilizando lo que se llama el acceso directo a memoria. Mientras tanto, el microcontrolador va a poder estar, por ejemplo, filtrando datos, tomando datos de otra zona de memoria, multiplicándolo por coeficientes y escribiéndolo en otra zona de memoria. Y no se interfieren entre sí. Con lo cual, todo lo que es el bus matrix, la matriz de bus está optimizada para poder hacer más de una actividad al mismo tiempo. Por ejemplo, si ustedes recuerdan la idea de pipeline que habíamos inducido en la clase pasada y que vamos a profundizar en un rato. Mientras yo estoy leyendo de una zona de memoria un código de operación, voy a poder estar escribiendo en otra zona de memoria un resultado. Lo puedo hacer porque justamente el bus matrix está trabajando conectándome un bus con una zona de memoria y otro bus con otra zona de memoria. Y lo hace dinámicamente, no es como un impreso que eso es fijo, sino que acá las vías de conexión se van moviendo de acuerdo con la ejecución del programa. Bueno, esa es una cosa importante. Entonces, el núcleo de Cortex-M tiene arquitectura Harvard, tiene un pipeline de 3 etapas con especulación de saltos. ¿Qué significa especulación de saltos? El salto, el branch, es estar ejecutando un tramo de programa, instrucción, instrucción, instrucción. Acá se hace una instrucción condicional, por ejemplo, branch if 0, saltar si la última operación aritmético-lógica me modificó los flags. Eso está bien explicado en uno de los videos, que es la idea de analizar los flags. Branch if 0 a otra zona de memoria. Es decir, que hay dos opciones. Si el flag de 0 está seteado, salto aquí, y si no está seteado, sigo ejecutando en forma lineal. Si vale 1, salto, si no vale 1, no salto. Por las dudas, lo que se llama el salto especulativo es, por las dudas, antes de saber si tengo que saltar o no, por las dudas calculo la dirección a la cual tendría que ir. ¿Para qué? Piensen ustedes, una cosa es la decodificación. ¿Se acuerdan que era búsqueda de código de operación, decodificación y ejecución? El salto especulativo, la dirección de cálculo, se obtiene en la etapa de decodificación de la instrucción. Todavía no sabe si va a tener que saltar o no, porque eso se va a definir en la última etapa, que es la ejecución. Entonces, lo que se hace en esa segunda etapa, la de decodificación, es, por las dudas, calcular la dirección en la cual tendría que saltar. De esa manera, gano tiempo, no tengo que estar calculando sobre la marcha. Digamos, antes de salir a la mañana, dejo todo preparado arriba del escritorio para agarrar las cosas y salir corriendo a la mañana y no tener que estar preparando a último momento. Esa es la misma idea de especulación de saltos. Bueno, FAM2 y FAM tradicional, unidad aritmético-lógica con división por hardware y multiplicación en un ciclo. Y aparte tenemos el controlador de interrupciones configurable. ¿Qué va a significar controlador de interrupciones configurables? Que yo voy a poder habilitar de a una todas las fuentes de interrupción. Habilitar y deshabilitar. Dar prioridades. Es decir, que la interrupción del conversor analógico a digital puede interrumpir a la de timer, pero la de timer no al conversor y viceversa. Eso lo puedo manejar en forma dinámica en los Cortex M3, M4 y M7. En Cortex M0 no. Pero bueno, es un mundo aparte.
tenemos bus matrix incorporado, tenemos toda la parte de debugging dentro del microcontrolador, y tenemos también como opcionales, que nuestro microcontrolador tiene las dos, la unidad de protección de memoria y el Embedded Trace Macrocell. Es decir, la unidad de protección de memoria para poder trabajar guardando zonas de memoria para que no se accedan por error, y el Embedded Trace Macrocell es el que nos permite la parte de debugging. Acá la vemos un poco más en detalle, la arquitectura. Tenemos el núcleo de Cortex, todo lo que está en azul, fíjense, es la parte de debugging. Todo lo que está en azul, es decir, acá tenemos el ETM, el Embedded Trace Macrocell, que es el que va haciendo justamente el trace de las instrucciones. Acá tenemos el controlador de interrupciones, y si ustedes se fijan, hay unas cifras que son medio raras. Dice que podemos llegar a tener hasta 240 interrupciones, y que podemos llegar a tener de 8 a 256 prioridades. Eso es como máximo y teórico. En la práctica no se justifica. Si yo, por ejemplo, típicamente, ¿cuántas fuentes de interrupción puede tener un microcontrolador estándar pequeño como el que vamos a usar nosotros? 30 interrupciones máximo, si habilito todas las cosas. Bueno, no se justifica que yo pueda llegar a tener 256 niveles de prioridad, porque voy a estar gastando silicio del cohete. Gastar silicio del cohete significa encarecer al cohete y consumir energía al cohete. Con lo cual, puedo llegar a tener hasta 240 fuentes de interrupción y hasta 256 niveles de prioridad, que en la práctica se adecúan a lo que uno vaya a utilizar en hardware realmente. Nosotros, por ejemplo, vamos a tener hasta 32 niveles de prioridades, porque con eso nos alcanza. Y por último, bueno, acá tenemos como opcional, pero vigente, la unidad de protección de memoria. Nosotros la tenemos, lo que le habíamos mencionado antes. Tenemos un bus que se dedica a buscar códigos de operación, otro bus que se dedica a manejar la RAM estática. Por acá vienen los datos y viene también la información de los periféricos. Este está dedicada exclusivamente a la memoria de código. Este es el esquema. Y acá vemos, por ejemplo, que tenemos los pines de conexión para el JTAG y para el Serial Wire Viewer. Con lo cual, este sería el resumen de todo lo que vamos a incorporar. El controlador de interrupciones ahora lo fuerza ARM. En versiones anteriores, lo que llamaba la ARM 7, cada fabricante podía hacer su propio controlador de interrupciones, lo cual iba en contra de los postulados de ARM, que es la posibilidad de migrar de un microcontrolador a otro con mínimo esfuerzo. Uno tenía que ponerse a laburar muy serio para tratar de actualizar su código para la nueva versión de controlador de interrupciones. Acá, dictatorialmente, lo fija ARM para todo el mundo, es el mismo tipo de controlador de interrupciones. ¿Quién tiene un poco de experiencia en arquitectura de PC? ¿Escucharon alguna vez hablar de puente norte y puente sur en la arquitectura de PC? Son las interfaces del procesador. Pienso que un procesador de PC está trabajando a 1,5 GHz hasta 3 GHz. Y tiene que conectarse con periféricos. Si recordamos, la potencia disipada es función directa de la frecuencia. Entonces, ¿se justifica que yo tenga un puerto serie trabajando a 3 GHz? El puerto serie va a estar trabajando a 115.200 bits por segundo. No tiene sentido entonces que lo estemos trabajando a 3 GHz. Con lo cual, en ese caso, se crean unos puentes, se los llama así bridges, que lo que hacen es vincular el procesador, el Core i5, i7 o lo que sea, de la PC con los periféricos, bajando la velocidad.
Bueno, la misma idea es lo que nosotros utilizamos aquí, el APB Bridge, que es el Advanced Peripheral Bus. Esto es similar al de la PC, y lo que hace es trabajar, fíjense, los periféricos que están a la derecha, WARP, comunicación serie, timer, teclado y puerto de entrada-salida, son de baja velocidad. Entonces, actúa como puente. Acá trabajamos, esto AHB significa Advanced High Speed Bus. Entonces, bus de alta velocidad avanzada. Entonces, acá estamos trabajando a plena frecuencia, a 84 MHz, y acá estaremos trabajando a una frecuencia bastante inferior. Entonces, esos periféricos que nos aparecen no requieren trabajar a plena velocidad, por lo tanto, para bajar el consumo, optamos por disminuirlo en cuanto a frecuencia. ¿Qué era APB, profe? ¿Cómo? APB. Advanced Peripheral Bus. Bueno, esquema entonces. Acá tenemos el núcleo del procesador, la unidad de protección de memoria, el controlador de interrupciones. Fíjense, está organizado por colores. Todo esto que está acá en este color medio verdoso está impuesto por ARM. Entonces, el microcontrolador, la unidad de protección de memoria, el controlador de interrupciones, la parte de debugging, y después tenemos otros bloques. La memoria flash, fíjense, aquí nos aparece Flash Accelerator. El Flash Accelerator es esto que estábamos mostrando antes. Trabajar con varias palabras. Tenemos el controlador de RAM estática, la memoria RAM, la memoria flash. Acá tenemos la parte del PLL y después toda la parte de manejo de la alimentación. El brownout es detectar cuando la tensión de alimentación se cae y generar el manejo de esos casos. Y nos aparece acá, bien definido por el nombre, multicapa Advanced High Speed Bus Matrix. La matriz que habíamos mencionado antes. ¿Qué tenemos conectado sobre el High Speed Bus? Ethernet. Nosotros no tenemos Ethernet con su correspondiente acceso directo a memoria. USB. Nosotros tenemos dos canales USB OTG. OTG significa on the go. On the go quiere significar que no necesito tener una PC, un host para comunicarme con un periférico, con un dispositivo. Entonces, con la particularidad que esos canales USB van conectados directamente al conector. Es decir, de la patita del micro va al conector. No tengo que poner nada en el medio. No tengo que poner ningún tipo de transceptor en el medio. En el caso de Ethernet, si yo estoy utilizando, Ethernet y tengo Ethernet, tendré que colocarle un transceptor en el medio que es un conversor de niveles básicamente, aunque tiene más funciones. Pero en nuestro caso, lo que vamos a buscar nosotros, en nuestro caso, es trabajar con USB conectado directamente al pin del conector. Fíjense que aquí abajo nos aparece el Advanced Peripheral Bus. Entonces, el Advanced Peripheral Bus, y ahí tiene todo lo que dijimos que de baja velocidad. I cuadrado C, SPI, I cuadrado S. I cuadrado S es una variante de SPI pensada para trabajar con audio. Se fabrican códecs de audio, de manera que yo envío datos en forma serie, enviando paquetes, por ejemplo, de información para el canal izquierdo, de información para el canal derecho, todo por el mismo cable. Y ese códec externo lo que hace es separarme y mandarme la información para cada uno de los canales, dar distintos niveles de volumen, porque estoy enviando paquetes en niveles TTL, no exactamente TTL, pero en niveles TTL, mando la información de volumen también, el énfasis
que le puedo dar a los graves o los agudos, todo por un canal serie. Y esos códecs lo que hacen es, para la salida, mandar a los amplificadores que van a los parlantes, y por el otro lado también de los micrófonos pasan por el códec S con niveles de audio, con niveles analógicos, y a partir de ahí me viene un streaming de datos indicándome que el micrófono izquierdo me manda esta información y el micrófono derecho me manda esta información. Y cuadrado S entonces es esa comunicación que estamos diciendo nosotros, serie de... Epa. Esta comunicación serie que decimos para audio. Después tenemos múltiples comunicaciones series especializadas, vamos a hablar en detalle enseguida. Comunicación CAN, que es para trabajar en ambientes industriales y automotrices, es decir, lugares en los cuales tengo mucho problema de ruido. Conversor analógico digital, digital analógico si lo tuviera, timers de distinto tipo, control de motores y también un encoder de cuadratura, que es el que me permite trabajar con lazos cerrados, es decir, no es solamente mandar la información al motor con la velocidad que quiero que gire, sino también poder verificarlo con esos detectores de cuadratura. Este sería entonces el esquema completo de la arquitectura Cortex. ¿Qué más ahora? En nuestro caso, en el 401 F4RE, tenemos, a ver si se puede ajustar un poco mejor. Ahí, un poco mejor. Tenemos entonces tenemos acá el microcontrolador Cortex, que trabaja a 84 MHz. Tenemos el acelerador, que habíamos mencionado varias veces. Y tenemos la memoria. Acá tenemos la memoria de 512K de memoria flash con 96K de memoria RAM. Y después 80 bytes de backup data. Esta es la que habíamos mencionado antes, que son 80 bytes soportados por batería, de manera que si se corta la alimentación, lo que escribamos ahí se mantiene. Y luego tenemos, para la parte de conectividad, tenemos 3 canales I cuadrado C, 3 USART en realidad, que tienen algunas particularidades. Por ejemplo, fíjense que ahí dice IRDA, es decir, control de infrarrojo, para hacer dispositivos que sean controlables por infrarrojo, más también control de módem, es decir, pensado para colocarle externamente algún tipo de módem, desde el módem de audio tradicional que ya no se utiliza, o algún módem de los que se pueden utilizar para trabajar, por ejemplo, con Zigbee o Bluetooth o alguna otra forma de conectividad inalámbrica, LoRa, por ejemplo, se conectan directamente con las señales. Son 4 líneas de control, 5 líneas de control que se manejan automáticamente para manejar esos módems. ¿Qué más tenemos dentro de la comunicación? Tenemos 4 conexiones SPI, 2 de las cuales pueden ser I cuadrado S. Tenemos después datos serie y después 2 canales USB 2.0 OTG. ¿Qué más? En la parte analógica tenemos un conversor analógico a digital de 12 bits y 2,4 megamuestras por segundo. ¿Qué significa? Perdón, y acá abajo dice 16 canales. 16 canales. Eso significa que hay un multiplexor analógico. Ese multiplexor analógico, uno por programa, dice, ahora convertime lo que tengas en la entrada 3. Esas 2,4 megamuestras por segundo se reparten entre la cantidad de canales que yo vaya a utilizar.
si tengo un solo canal activo, analógico, voy a poder obtener 2,4 megamuestras por segundo de ese canal. Si tengo dos canales, será 1,2 megamuestras por cada canal y así sucesivamente, se van repartiendo. Tiene también incorporado un sensor de temperatura, lo cual es muy piola para el caso en que yo esté haciendo mediciones muy precisas y que tenga que efectuar correcciones por temperatura. El chip tiene un sensor de medidor de temperatura. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos el Bus Matrix, el Advanced Peripheral Bus y 16 canales de acceso directo a memoria para poder conectar periféricos con memoria flash, con memoria de datos, periféricos entre sí. Es decir, yo podría, por ejemplo, convertir datos serie que me llegan a 9600 bits por segundo a datos serie que salen a 115.200 bits por segundo sin la intervención del microcontrolador, salvo en la programación. Entonces, hago un caño que pase por afuera del microcontrolador. Después, ¿qué más tenemos? Alimentación internamente de 1,2 volt. ¿Por qué? Porque recuerden que la potencia disipada crece en forma cuadrática con el valor de la tensión, con lo cual, cuanto más baja sea la tensión de alimentación, menor va a ser la potencia disipada. Vamos a tener osciladores a cristal que puede ser de 4 a 26 MHz y 32 kHz. 32 kHz quiere significar, en realidad, 32.756 Hz. ¿Ustedes son usuarios de cristales de 32.756 Hz? Son los de reloj. ¿Por qué esa frecuencia tan exótica? ¿Por qué no 32 kHz? Claro, pero yo al cristal lo tallo, es decir, le doy las dimensiones físicas para que resuene a esa frecuencia. Los cristales se los talla, se los altura, ancho, profundidad, todo eso para que resuene a una determinada frecuencia. ¿Por qué 32.756? Porque eso equivale a 2 a la 15. Entonces, si yo tengo un oscilador de 32.756 y lo divido a través de 15 flip-flops consecutivos en cascada, voy a tener un segundo. Si lo divido por 14, medio segundo y así sucesivamente. Esa es la razón de esa frecuencia. Es decir que puedo llegar a utilizar el cristal de 32 kHz que habitualmente va pegadito al microcontrolador para utilizarlo en el reloj de tiempo real interno que tiene, lo puedo usar si quiero para trabajar con el micro, no a 84 MHz. Lo que tengo también, y esto era lo interesante, acá, fíjense, oscilador de 4 a 26 MHz. Es decir, que le puedo poner un cristal, un resonador, de 4 a 26 MHz e internamente multiplicar. Le pongo uno de 4 MHz y multiplico. Recuerden que para eso está el PLL. Y multiplico, de esa manera obtengo la frecuencia de trabajo del microcontrolador. ¿Para qué? Bueno, para no armar un oscilador de 84 MHz con un cristal de 84 MHz es un flor de despelote. Con lo cual, utilizo un cristal que me sale, un resonador que me sale muchísimo más barato y es mucho más fácil de implementar. Ahí, con 4 MHz no me importan mucho los parámetros parásitos, importan por supuesto, pero no tanto. 84 MHz, las capacidades parásitas son un desastre. ¿Qué más tenemos? Bueno, acá tenemos el lazo de enganche de fase, un oscilador interno RC de 32 kHz y 16 MHz. Es decir, para cosas muy baratas, en las cuales no me preocupe a mí
la precisión de los tiempos, sino que más o menos le puedo utilizar un RC, que es mucho más barato que un resonador, pero por supuesto con la precisión del circuito RC. Con lo cual, hago un dispositivo muy económico, pero no demasiado preciso. Y ahí dependerá de cada caso qué es lo que quiero hacer. Tengo PLL, control del reloj, real time clock, 2 watchdogs, y después, de acuerdo con la cantidad de pines que tenga nuestro encapsulado, podré tener 36, 50 o 81 pines de entrada-salida. Nosotros tenemos la versión más económica en patología, es decir, de 64 patas, con lo cual estamos en la consideración menor. Cada patita va a tener múltiples funciones definibles por programa. Lo cual significa de que puede darse el caso que si yo quiero trabajar con usar en configuración de manejar un módem, dijimos que el módem requiere 5 líneas de control. Bueno, ahí vamos a estar estropeando, sacando de circulación 5 pines de entrada-salida. De vuelta, cada patita, y de acuerdo, eso va a surgir después en la programación, cada patita puede llegar a tener hasta 4 funciones distintas, de acuerdo con el uso y la programación que se le dé. Entonces, por supuesto, si ahora quiero, aparte de tener un I cuadrado C son 2 líneas. Bueno, significa que voy a estar sacando de circulación 2 patitas más. El watchdog es un watchdog digital. El watchdog era, lo habíamos definido en la clase, al principio de la clase pasada, es el perro cancerbero el que verifica que el programa no se pierda. En este caso en particular, el watchdog lo que hace es, en lugar de resetear el micro, generar una excepción. Si periódicamente no lo reseteo al watchdog, se genera una excepción. Y ahí se definirá qué es lo que se hace. Eso lo escribe uno de acuerdo con cada caso en particular. ¿Qué es lo que hago? Reseteo todo el sistema, que lo puedo llegar a hacer, o voy tanteando qué tarea es la que me está bloqueando que se pueda activar el watchdog, entonces aislar la tarea que esté funcionando mal, reiniciarla o eliminarla. Después tenemos también la posibilidad de trabajar con CRC incorporado. Eso van a trabajar con Juan y hacer algún ejemplito. El CRC, si ustedes recuerdan, de Digital 1, es el código de redundancia cíclica, que es el que permite detectar y corregir errores. De esta manera, nosotros podemos conectarnos con algún dispositivo que tenga la opción de trabajar en forma segura, generando su CRC y nosotros lo podemos verificar. Y después tiene una identificación única de 96 bits. Es decir, esos 96 bits son propios de cada chip. Hay una parte de esos 96 bits que corresponde al fabricante, otra parte de esos 96 bits que corresponden al modelo, y después quedan un conjunto de bits que son para indicar este bit, este chip es el número tal. De manera que yo puedo llegar a, por programa, verificar que se está ejecutando mi código en el microcontrolador para el cual lo diseñé. Para evitar justamente duplicación indebida, ilegal. En el caso de los Cortex A y R, ustedes se acuerdan que habíamos visto en la clase pasada, Cortex A para aplicaciones. Cortex aplicaciones significa tablet, significa teléfonos celulares, inclusive hoy en día significa computadoras, como lo sacó Apple desde el año 2020, con un Cortex A, lo que ellos llaman Cortex M1, ellos llaman Apple M1 y M2, son microcontroladores Cortex de 64 bits. Bueno, esos trabajan con un esquema de modos de trabajo distintos y bastante complejos para nosotros, para nuestros requerimientos. Ellos trabajan
con modo supervisor, una FIQ significa Fast IRQ, IRQ es interrupción, Fast IRQ es más rápida, vamos a ver enseguida por qué, un modo de trabajo que es abort, un modo de trabajo es undefined. Undefined es cuando el programa se perdió, va a buscar un código de operación y lee verdura, y no es un código de operación, sino que era un dato y se perdió el programa. Bueno, ahí se genera una excepción. Y después tenemos en el modo usuario, el modo usuario propiamente dicho, y sistema, que es un modo privilegiado, pero utiliza los mismos registros. A ver, veamos un poco cómo es ahora la arquitectura. En el caso de los Cortex-M, trabaja en un modo aplicación, que se llama thread, hilo, sin privilegios, y en un modo handler, que significa handler es manejador. Aquí este es el modo en el cual corren las excepciones. Puro privilegio. ¿Qué significa puro privilegio? Significa que puedo acceder a cualquier zona de memoria y a cualquier registro. El modo usuario, no, el modo usuario va a tener que trabajar en su ventanita. Y no va a poder, por supuesto, acceder a los registros que me permiten cambiar de modo. Es decir, el modo usuario por sí mismo no puede migrar al modo supervisor. Esto es lo que tenemos nosotros en el mapa de registros. Sobre la izquierda, en celeste, tenemos todos los registros del procesador. Registros que van del 0 al 15. Los tres últimos son registros especializados. El R13 es el stack pointer, el R14 el link register y el R15 es el program counter. Lo cual no implica que no los pueda usar como punteros a memoria, y lo cual no implica que los pueda usar como operando o como resultado. Los 16 registros son ortogonales. Ortogonalidad significa que cualquier registro se puede usar para cualquier cosa. Pero, bueno, el puntero a la pila será el puntero a la pila, será el registro R13, el link register, vamos a ver después para qué sirve, y el R15 es el contador del programa, que es el que va barriendo la memoria del programa. Acá vemos que el modo IRQ tiene en distinto color los registros R13 y R14. Y el SPSR, que es el Saved Process Status Register, el registro de estado. Vemos rápido porque no es nuestro objetivo, pero sepamos que existe. Entonces, cuando aparece una interrupción IRQ, lo que se hace es sacar de circulación R13 y R14 y reemplazarlos por estos. Y el valor del estado del registro de estado, guardarlo en ese Saved PSR, Program Status Register. Cuando terminó la interrupción, vuelve al estado original. Con lo cual, lo que hice yo fue salvar la pila del usuario. Y a su vez, como no se pueden, estos registros no pueden interactuar con estos, porque existen unos u otros, no es que pueden coexistir simultáneamente, estoy protegiendo la pila de la interrupción. Eso es óptimo para los fines de Cortex-A y Cortex-A. Y la FastIRQ toma todo un conjunto mayor de registros que van del 8 al 14 que se salvan automáticamente. Nuestro caso es mucho más simple, y lo mismo para el service call, para el undefined y para la board. En nuestro caso es mucho más sencillo. En nuestro caso tenemos Cortex-M. Ahora, tenemos 16 registros, los cuales solamente hay uno que tiene doble significado, que es el stack pointer. Porque vamos a tener una pila para el usuario y otra pila para el sistema operativo. Si quiero, puedo hacer que las dos pilas coincidan, que sean la misma, sí. Pero bueno, si voy a trabajar con un sistema operativo, no es recomendable. ¿Por qué se elige esto frente a los otros? Por varias razones. La primera es que es más económico. Es más rápido. Es más rápido. Con lo cual, esta será nuestro modelo de registro. Entonces, 16 registros
que son ortogonales, cualquiera se puede usar para cualquier cosa, y hay 3 registros especialmente reservados para apuntar a la pila, el link register, que veremos para qué sirve, y el R15, que es el contador de programa. Los puedo usar, insisto, como punteros a memoria, y los puedo usar como operandos, y como resultado. Esos 8 son los que van a estar siempre disponibles, y eso lo vamos a entender en un par de minutos. El R0 al R7, 8 registros siempre disponibles. El R15 entonces es el contador de programa, el R14 es el link register. ¿Para qué sirve? Para cuando, recordemos, es arquitectura RISC. Con lo cual, arquitectura RISC no hay instrucciones especiales. El llamado subrutina sería una instrucción especial. Con lo cual, no tenemos llamado subrutina, sino que lo que tenemos es algo que se llama branch and link. ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir? Branch and link, que lo que hace es guardar la dirección de retorno. El llamado subrutina es pasar a ejecutar una zona de programa en otro lado y después volver. El esquema sería bastante sencillo. Estoy ejecutando un tramo del programa. Acá coloco branch and link a Pepe, lo cual significa que luego ejecuto en la dirección Pepe un tramo de programa y luego vuelvo al punto en el cual se produjo el salto. La dirección de retorno se guarda en el link register. Este valor guardará la dirección de retorno. Por eso se lo llama justamente link register, para branch and link. Creo que te dice bien. Ahí está. Ahí. El R13 dijimos que es el stack pointer con doble significación, porque se utiliza tanto para... tenemos un stack pointer para el usuario y otro para sistema. Y tenemos también el Program Status Register, que vamos a ver más adelante cómo se maneja, y después registros de control y para máscaras de interrupción. Vamos redondeando un poco más para hacer la parte práctica. Dijimos que básicamente es Cortex de 32 bits. Y que teníamos un modo EP13ado que llamábamos thumb. Con lo cual, históricamente, lo que se hacía era, históricamente significa las versiones anteriores, tener máquina de 32 bits, código de 32 bits, código de 16 bits. En archivos separados se compilaban por separado. Y luego había una instrucción que era la que me permitía cambiar de modo de 16 bits a modo 32 y volver. Entonces, ahí tenía archivo 1, archivo 2, y luego tenía las instrucciones que me permitían cambiar de modo de 16 a 32 bits. Evidentemente que ejecutar esas instrucciones de 16 o 32 bits me llevaba tiempo, lo cual era bastante incómodo y desagradable. En el caso de SAM2, que es la versión mejorada de Cortex-M, lo que se hace es, lo resumimos en un grafiquito, todo esto es para que ustedes después lo puedan leer. En el caso de SAM2, lo que tenemos es el código de operación de 16 bits. Internamente, todo el micro trabaja en 32 bits. Entonces me llega el código MP13ado y lo que hago es guardarlo en ciertos lugares ya prefijados de los códigos de 32 bits. Es decir, es como si tuviera un RAR o un zip invertido que me descomprime.
Y acá me aparece el porqué de algunas cosas. ¿Ustedes recuerdan la primera clase que habíamos hablado de que Cortex M trabajaba con 3 direcciones, las cuales estaban identificadas por medio de registros? Los operandos estaban en registros, y esos registros se los identificaba por medio de campos de 4 bits en el código de operación. Eso lo vimos más o menos en el Pleistoceno. Bueno, esos 4 bits me marcaban alguno de los 16 registros que vimos recién. Al MP3ear, ya pierdo los campos de 4 bits y los convierto en campos de 3 bits. ¿Para qué? Para achicar. Ahí ya me ahorro 3 bits. Con lo cual, con 3 bits, ¿cuántos registros puedo llegar a seleccionar? ¿Uno entre cuánto? 8. Por eso es que dijimos hace un ratito que los registros que siempre estaban disponibles eran de R0 a R7. ¿Bien? Y entonces, automáticamente, cuando recibo un código de 16 bits, lo expande, por supuesto, con toda la pérdida de información que significa haberlo MP3eado al llevar a 32 a 16 bits. Vamos a ir marcando, a lo largo de las próximas clases, todas las cosas que hemos ido perdiendo. Por supuesto que, aunque sean instrucciones de 16 bits, operan sobre el registro de 32 bits. No nos confundamos. Los registros del microcontrolador son siempre de 32 bits. Las instrucciones son la forma de expresar binariamente qué es lo que quiero hacer. Entonces lo comprimo para achicar el tamaño de la memoria del programa. Entonces, hay ciertas instrucciones en las cuales no necesito hablar explícitamente indicando que quiero trabajar en 16 o 32 bits. Por ejemplo, si yo le digo sumar 1 a R0, eso lo puedo hacer perfectamente en 16 bits, no pierdo nada. Aquí aparece un sufijo S, que también eso está expresado en uno de los 2 videos, creo en el primero, en el cual significa, si le pongo una S, significa modificar los flags. Si no le pongo S, significa no modifique los flags. Entonces acá lo que estoy diciendo es sumarle 1 a R0. Bueno, si yo quiero implicar claramente que quiero forzarlo que lo haga en 32 bits, le pondré una letra W. Si quiero forzarlo a que lo ponga en 16 bits, le pondré una letra E. Pero esto es para trabajar a nivel de asamblea. Y acá está bien claro qué significa FAM2. ARM son códigos de operación de 32 bits. FAM son códigos de operación de 16 bits. FAM2 son códigos de operación de 32 bits inmediatamente, sin nada de cambio de modo y nada que se le parezca, instrucciones de 16 bits, instrucciones de 32, instrucciones de 16. Los códigos de operación son distintos. Entonces, son indicadores, ciertos bits son indicadores de que estoy trabajando en formato 16 bits y ciertos bits son indicadores de que estoy trabajando en formato de 32 bits. Entonces, automáticamente se da cuenta el microcontrolador si lo tiene que tomar como FAM o como ARM. Por supuesto que las estadísticas nos dicen de que si nosotros trabajamos en el modo FAM2, vamos a ser mucho más felices porque vamos a tardar mucho menos tiempo de ejecución. Pero bueno, ustedes saben que las estadísticas están pensadas para decir lo que uno quiere que diga. Las subfamilias son compatibles en forma unidireccional. Este es el núcleo del córtex M0 y M1. Este es el núcleo del córtex M3. Este es el núcleo de córtex M4. Y este es el núcleo de córtex M4F. Es decir, en cada caso voy agregando instrucciones. Lo que nos dice la compatibilidad es que un código escrito para córtex M0 lo recompilo y me permite ejecutarse en córtex M3. Lo recompilo y me permite ejecutarlo en córtex M4. Lo recompilo y me permite ejecutarlo en córtex M4F con unidad de punto flotante. Al revés no.
¿Por qué? Porque si yo hice un filtro con puntos flotantes para Cortex M4F, no puedo llevarlo a Cortex M0. Es bastante evidente. Para redondear ya y irnos a tomar un café y después arrancar con Juan. La arquitectura genérica, esto es lo que llamamos el bus matrix, bien ejemplificado. O sea, acá fíjense que tenemos intersecciones de filas y columnas. Por simplicidad, cada una de estas líneas equivale a 32 bits. Acá tenemos entonces el Cortex M4, acceso directo a memoria 1, acceso directo a memoria 2. Recuerden que tenemos 16 canales de acceso directo a memoria. Y acá tenemos periférico, el banco de periféricos 1, el banco de periféricos 2, memoria estática, memoria flash, con su acelerador. Con lo cual, yo puedo tomar datos de la memoria flash y sacarlos, por ejemplo, por el conversor digital analógico, si lo tuviera. Directamente, sin pasar por el micro. A su vez, el conversor analógico a digital me podrá colocar datos directamente en la memoria RAM sin pasar por el micro. Al mismo tiempo, el micro va a estar ejecutando programa sobre otras zonas de memoria. ¿Estamos de acuerdo en la idea del bus matrix? No, pero, sí, pero igual DMA interviene en esas operaciones o no. ¿Cómo? El DMA interviene en algunas de esas operaciones. Sí, claro. Sí, sí. Cuando tomo datos de la memoria flash para sacarlos sobre el digital analógico, lo hago por DMA. Y cuando tomo datos del conversor analógico a digital para guardar en la memoria RAM, lo hago a través de DMA. Usando la matriz esa. Usando, Claro. digamos, yo no tengo que hacer nada. Lo van a ver ustedes en la práctica. Yo no tengo que hacer nada, solamente tengo que programar el DMA. Y lo hace automáticamente manejando los cruces apropiados para lo que se quiere hacer. Por eso decíamos que vendría a ser como los through hole del circuito impreso, pero que acá son dinámicos, se van moviendo en la ejecución del programa. Puedo hacer las combinaciones que se me ocurra, es decir, que un mismo periférico pueda estar trabajando sobre dos canales de DMA. Es muy versátil lo que se puede hacer. Este sería el esquema del microcontrolador. Acá tenemos el circuito de decodificación de la instrucción, con lo cual acá tenemos la parte de instrucciones y acá tenemos la parte de datos. Fíjense que la línea de escritura es solamente sobre la parte de datos, no tenemos sobre la parte de instrucciones la posibilidad de escribir, lo cual es lógico. La parte de datos está vinculado con los registros y está vinculada con la unidad aritmético-lógica. Mientras que la parte de instrucción está vinculado con la máquina de estados, que es la que rige al microcontrolador. Fíjense que acá estamos bastante separados. Solamente la unidad de decodificación es la que se encarga de manejar llavecitas sobre la parte de aritmética. El ejemplo que suelo colocar es, ustedes imaginen un tren que sale de Retiro y quiero que llegue a Rosario. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, en Retiro, si algún día vuelve a funcionar, creo que esto sigue sin funcionar, ¿no? Sí. ¿No era en abril que iba a estar? Tengo adelantado el reloj entonces. Bueno, no importa. Sale de Retiro, ustedes recuerdan que en Retiro hay un montón de vías que salen y convergen en una. Y del otro lado, bueno, tendré varios desvíos que hacer y llego a Rosario. En Rosario hay 3 andenes. Entonces ahí también tendré que decidir a dónde quiero que vaya el tren. Es decir, que va a haber una unidad de control que se va a encargar de manejar de manera que el tren que sale del andén en Retiro empalme en la vía adecuada, es decir, que no me lo mande para el lado de Tigre y que no me lo mande para el lado de Bartolomé Mitre, sino que me lo mande por la línea adecuada por Capilla del Señor, creo que va. Y ahí pega la vía para Rosario.
Y cuando llega a Rosario de vuelta, habrá una unidad de control que se encargará de mandarlo al andén en el cual está la familia esperando ansiosa que lleguen los parientes. Es decir, hay una unidad de control. Acá es lo mismo. La unidad de ejecución lo que se va a encargar es de mover llavecitas para que los datos vayan de tal lado a tal lado. Todo eso es una máquina de estados. En el caso de, que lo habíamos anticipado, del pipeline, lo que nosotros estamos buscando un código de operación. Lo que decodificamos. Como quedó vacía la unidad de búsqueda de código de operación, buscamos otro código de operación. Mientras ejecutamos el que habíamos decodificado y que habíamos buscado al principio, ahora decodificamos un nuevo código de operación y buscamos un tercero. Con lo cual, si todo esto entra en régimen, fíjense que voy a estar ejecutando un código de operación por ciclo. Esto es lo que llamamos pipeline. La idea de pipeline es tubería. Es decir, yo tengo un oleoducto, un poliducto que me une Bahía Blanca con Buenos Aires. Entonces viene, me dice, mándame petróleo crudo. Entonces me mandan petróleo crudo por el tubo. Y cuando todavía no llegó el petróleo crudo a Buenos Aires, le digo, bueno, ahora mandame nafta premium, que lo descargaron en Bahía Blanca. Entonces, va avanzando, el petróleo crudo va avanzando, al mismo tiempo estoy mandando nafta premium. Y después le digo, mandame gasoil. Entonces hay un momento en el cual tengo, a lo largo de la tubería, petróleo crudo, nafta premium y gasoil. Ese es el mismo concepto, por eso se llama pipeline, tubería. Acá lo que tenemos es las tres etapas: búsqueda de código de operación, decodificación y ejecución. Y acá nos aparece en particular lo que se llama el branch especulativo, lo que habíamos mencionado antes al pasar. Si calculo por las dudas la dirección a la cual debería saltar, para tener la lista para la unidad de ejecución, para ganar tiempo. Y para terminar en esta parte, esto sería la ejecución ideal. Búsqueda del código de operación, decodificación, ejecución. Búsqueda del código de operación, decodificación, ejecución, y así sucesivamente. Con lo cual, veo que tengo un ciclo marrón en cada ciclo. Es decir, que voy a estar ejecutando una instrucción por cada ciclo. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo un branch? Frecuentemente se dice que los branch, los saltos, las disrupciones, las ramificaciones del código, se ejecutan en 3 ciclos de reloj. ¿Por qué dicen en 3 ciclos de reloj? Porque acá tengo 2 ciclos en los cuales no se ejecuta nada. ¿Es correcto decir que los branches se ejecutan en 3 ciclos de reloj? Sí, porque todas las instrucciones se ejecutan en 3 ciclos de reloj. No hay ninguna diferencia. Lo único que pasa es que cuando estoy ejecutando la primera instrucción, que fíjense que es un branch, a una dirección contenida en el registro R5, lo que había decodificado acá no lo alcanzo a ejecutar porque se me desactualizó el pipeline. Y lo que había buscado en esta instrucción no lo alcanzo a decodificar porque se me desactualizó el pipeline. La única diferencia frente a todas las demás instrucciones es que aquí va a haber 2 ciclos de reloj en los cuales no voy a ejecutar ninguna instrucción porque me encontré con un branch. Motivo por el cual es que vamos a ver que me conviene utilizar instrucciones condicionales para evitar branches. Tomar decisiones todo en una sola instrucción. No tener que usar varias instrucciones. Evitar la presencia de branches, porque hacen que el sistema no sea determinístico. Porque el tiempo va a depender de si sigue derecho o si pega el salto. Si pega el salto, va a haber 2 ciclos de reloj en los cuales no voy a ejecutar nada. Entonces los branches hacen que no sea determinístico el sistema. Entonces voy a tratar de evitarlo.
Entonces, aquí hasta el caso que habíamos hablado de memoria no alineada. Entonces, con la memoria no alineada es que voy a necesitar 2 ciclos de lectura. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado al principio de la clase? Lo cual hace que estos 2 ciclos de lectura, aquí, estos 2 ciclos de lectura, hacen que la unidad de ejecución, que se encarga de leer los datos, esté ocupada 2 ciclos. Con lo cual, en este caso, voy a estar perdiendo una instrucción, la ejecución de una instrucción. ¿Por qué? Porque va a haber una instrucción que me va a llevar 2 ciclos. ¿Por qué? Porque la memoria no estaba alineada. Entonces, si a mí me preocupa el tema tiempo y el tema determinístico, lo que voy a hacer es que le puedo pedir al compilador que me instale todas las variables alineadas. Con lo cual, siempre voy a tardar un ciclo en leer todas las instrucciones. ¿Preguntas? ¿Seguimos con Juan? Después tenemos 20, 8 puntos, nos vemos.